Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy, de nuevo, en este espacio al que hemos denominado Praxis TV, una extensión crítica, coproducción entre nuestra escuela y la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. Como es costumbre, ¿no? En este espacio me acompaña en la coconducción del programa Carmen Monge, asesora académica de la Vicerrectoría de Extensión. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, hola, como siempre, un enorme gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Carmen, y sí, siempre un placer encontrarnos una vez al mes, al menos, en este espacio, para conversar sobre, bueno, una diversidad de temas siempre amplia respecto a ese tema de la extensión. Y hoy también un programa bonito, ¿verdad? Un programa que no hemos hecho comúnmente. Y es conversar desde esta experiencia, el camino, la, eh, desde el curso de una carrera como estudiante y todo un proceso de crecimiento como el que hoy vamos a conversar con José Rodrigo Conejo Salas, licenciado en Planificación Económica y Social y actualmente estudiante de la Maestría en Desarrollo Urbano y Gestión Territorial de la UCR. Además, un exalumno, entonces qué bonito poder tener el espacio para conversar. ¿Cómo estás, Rory? Hola Esteban, Carmen, un gusto compartir el espacio por acá y de verdad que es un enorme placer tener la oportunidad de compartir la experiencia, los conocimientos y la trayectoria que gracias a la universidad he podido tener en extensión universitaria. Así que un gusto. Muchas gracias, Rodrigo, también por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotros y con nosotras por acá. Bueno, Carmen, hoy un programa precisamente en esto que mencionaba Rodrigo, este proceso de experiencia, eh, de trabajo a lo interno de la universidad, en toda su carrera y demás. Entonces, Carmen, si empezamos con vos, entonces. Bueno, definitivamente es un orgullo estar aquí en este espacio de extensión crítica, pero especialmente este día en donde tenemos un invitado de honor, alguien que ha transitado desde la carrera en eso que llamamos extensión universitaria. Comentar que cuando nos acercamos a la integralidad de las funciones, a aquello que se le llama a lo interno de la universidad, curricularización de la extensión, y cuando pensamos en la integración de funciones, la interdisciplinariedad, la interinstitucionalidad, definitivamente llegamos a la conclusión de que no podríamos lograrlo si no es a través de la docencia, que es cuando el estudiantado transita por la experiencia de llevar a la praxis el conocimiento que tiene y de hacer el diálogo entre la ciencia y los saberes. Entonces, bienvenido a Rodrigo y gracias por aceptar contarnos cómo ha sido su tránsito, su caminar por esta función. Desde la Escuela de Planificación y Promoción Social. Yo le preguntaría a Rodrigo para empezar cómo inicia la trayectoria, cómo fue transitar por ese curso, bueno, por ese par de cursos que es un año en comunidad. ¿Dónde realizó la experiencia y cómo fue? ¿Cómo se desarrolló la extensión universitaria en prácticas organizativas 1 y 2? ¿En qué consiste? Bienvenido. Muchas gracias de nuevo, un gusto. Y bueno, tendría que empezar diciendo que en el tercer año de la carrera de Planificación Económica y Social de la Escuela de Planificación y Promoción Social se hace un curso que se llama Práctica Organizativa, como bien decía Carmen, en donde se realiza un acercamiento a una realidad comunitaria. En mi caso, yo trabajé en el distrito de Sarapiquí, en el cantón de Cureña, perdón, en el distrito de Cureña, en el cantón de Sarapiquí, en Heredia, en donde se trabajaban ya por años desde la Escuela de Planificación en articulación con las organizaciones comunitarias, procesos participativos que condujeran e impulsaran proyectos de desarrollo en clave
interinstitucional, y en mi caso yo trabajé el tema del acceso a agua potable. Hay que decir que Cureña es un distrito con el penúltimo distrito con el menor índice de desarrollo humano, y el índice de desarrollo social del Ministerio de Planificación, es decir, a nivel nacional es del top peor, ¿verdad?, de los distritos calificados. Y en temas de agua, tiene la tremenda estadística de que 9 de cada 10 casas se abastecen por medio de agua llovida, un pozo artesanal en condiciones totalmente insalubres, o toman agua de los ríos que hay en la zona. Entonces, bueno, se planteó este acercamiento comunitario para entender la problemática del acceso al agua potable, es decir, un derecho humano tan básico como ese, que tal vez aquí en la GAM lo damos muy por sentado, y a nivel país, ¿verdad? Siempre sacamos ese trapito a dominguear que a nivel latinoamericano somos de los países con mayor cobertura en materia de acceso a agua potable. Sin embargo, tenemos realidades tan duras como, por ejemplo, la del distrito de Cureña de Sarapiquí, en donde eso, la mayoría de las casas lo que tienen es un pozo artesanal apenas de 6 metros de profundidad, sin ningún tipo de garantías y estándares, ¿verdad?, constructivos, que en invierno los pozos se saturan de tanta agua que llueve, ¿verdad? Hay letrinas, y esos pozos muchas veces están contaminados. Hay estudios que ya arrojan altos niveles de contaminación por materia fecal, orgánica, y es agua que uno toma pues enferma, ¿verdad? La gente ya está habituada a eso, entonces también partimos de entender esa problemática para luego generar alternativas de desarrollo y de solución, que en este caso era la construcción de acueductos comunales con apoyo del INDER, el Instituto de Desarrollo Rural, y acueductos y alcantarillados también con apoyo de la municipalidad. Ese fue básicamente el proceso, ¿verdad? Entonces fue una experiencia de verdad que muy enriquecedora para una persona como yo, que viene del centro del país, de Heredia. Ir a conocer esa otra Heredia, esa Heredia fronteriza con el río San Juan, realidades de verdad que absolutamente distintas a lo que tenemos acá. Es decir, a Cureña el bus público entra solo 3 veces a la semana, una frecuencia al día. Hay un solo colegio para todo el distrito. Tenemos niñas, niños o chicos, chicas que viajan 1 hora en lancha por el río San Juan, otra hora en un bus que está a punto de terminar de destartalarse, para ir a acceder a la educación secundaria, ¿verdad? 2 horas de ida, 2 horas de regreso. A veces la panga se daña, a veces el bus se daña, no hay acceso a servicio de telefonía celular en todo el distrito. Entonces son condiciones realmente duras que le permiten a uno ampliar la perspectiva desde que está en la carrera. Entonces, de verdad que fue una experiencia muy rica. Además, uno vive los días que va a la práctica, ¿verdad? En promedio eran 2, 3 días que estábamos compartiendo con las personas de la comunidad. Entonces, sin duda que fue un proceso muy rico, en el sentido de que nadie tenía que explicarle a uno esas estadísticas que, ¿verdad?, desde un libro, esos aprendizajes teóricos los vivíamos desde la realidad de la cotidianidad de las personas que nos recibían con todo el cariño, y creo que fue esa una de las más grandes o más valiosas experiencias en mi formación profesional y personal también. Rodrigo, acá, bueno, vos mencionas ¿verdad? Un poco de esa experiencia y, por ejemplo, esto de verlo en la práctica, ¿verdad? Del crecimiento que se genera en un proceso de este tipo. Pero quizás si podemos ampliar un poco desde tu perspectiva ahora, ¿no? De la relevancia que tiene que dentro del el mismo plan de estudio de la carrera, el mismo curso y demás, se tenga ese tipo de experiencias y cómo esto puede impactar al estudiantado. O sea, vos nos cuentas cómo te impacta a vos, pero cómo lo ves, ¿verdad? En tanto el crecimiento que esto da a los estudiantes y su relación con las comunidades. Y de paso, ¿verdad? Cómo es la participación, ¿verdad? De las comunidades en relación con la universidad. Cómo sientes vos ese recibimiento y la forma en que trabajan? Desde la experiencia que tenemos nosotros como estudiantes de planificación, es, bueno, uno de los cursos
claves en nuestra formación en el sentido de que es ya entrar en contacto con la realidad y en contacto, pero en un plano muy horizontal, es decir, plantearse desde esa horizontalidad que nos recuerda la extinción crítica, la extensión dialógica, en el sentido de que nosotros estamos aprendiendo, las personas también están aprendiendo y se genera ese diálogo de saberes para construir cosas de manera conjunta y de manera colectiva. Eso ha sido realmente de los valores agregados más grandes que ofrece la carrera de planificación. Y no lo digo yo, lo dicen mis colegas, las personas, ¿verdad?, de otras carreras que terminan trabajando por una u otra razón con nosotras, nosotros, y se ve en esos aprendizajes, en la sensibilidad para trabajar procesos participativos con las comunidades de abajo hacia arriba y no al revés. Y yo creo que ahí es un desafío muy grande que tiene la universidad en el sentido de transversalizar esas experiencias en todas las carreras, diría yo, porque no es una cuestión exclusiva de las ciencias sociales, sino que más bien todas las carreras, indistintamente de su área disciplinar, deberían entrar en procesos desde la carrera, desde la formación, desde tercer año, segundo año, que ya no tiene más herramientas, ¿verdad?, para su trabajo, ¿verdad?, teórico, metodológico, acercarse a las comunidades y cumplir con esa función social que le manda el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, que además, por un tema ético, es lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Esos tres pilares de docencia, investigación, bueno, poner énfasis en esa tercer pata tan importante que es la extensión, es decir, cómo podemos utilizar, cómo podemos aplicar, cómo podemos realimentar esos conocimientos, esos saberes que se generan desde la universidad, que se transmiten hacia el estudiantado, pero entonces cómo podemos articular eso con las comunidades es un desafío enorme que tiene la universidad y yo creo que la carrera de planificación desde que se creó tuvo el gran acierto de tener estos procesos tan cercanos con las comunidades y yo creería que eso es un desafío que tiene en este caso la Universidad Nacional, cómo curricularizar la extensión universitaria en todas las carreras que ofrece la UNA es un desafío enorme que yo lo veo totalmente viable y más bien aprovecho el espacio para hacer un llamado a que las autoridades universitarias insistan y sobre todo concreten cómo, ¿verdad?, cómo podemos curricularizar la extensión universitaria dentro de la malla, dentro de los programas de estudio de todas las carreras. Sí, bueno, Carmen, no sé si ibas a decir algo. No, precisamente me uno a las palabras que está planteando Rodrigo sobre la relevancia de tener la curricularización. Y aquí encuentro importante ahondar, que tal vez lo haremos en el siguiente segmento, tú nos dices, Esteban, ahondar un poco sobre metodológicamente cómo se trabaja, cuál es el rol que tienen nosotros actores, la comunidad como tal, y particularmente qué metodologías y teorías entran allí para hacer ese intercambio. Luego, bueno, la institucionalidad, ¿verdad? Estamos hablando de ir como por niveles, ¿verdad? Rodri lo plantea, ¿verdad? Sobre la base, que es la sociedad de abajo para arriba, ¿no? A la institucionalidad y hacer la transformación. Me gustaría también preguntarle, Rodri, ¿cuál es la comunicación que establecen con otros colegas de otras carreras que no han transitado por la comunidad? ¿Qué dicen esos compañeros? Porque la Escuela de Planificación es prácticamente la pionera en esto. Entonces, si nos puede compartir, ¿qué dice el estudiantado colega, digamos, en aquel entonces, cuando estaban haciendo el proceso en comunidades? Gracias. Sí, tal vez lo primero es importante, ¿verdad? De dónde estamos entendiendo la extensión, porque a veces al ser, digamos, como un área un poco relegada dentro de la academia, se asume que la extensión es ir a la comunidad y ya, ¿verdad? Es ir a hacer un taller un día y tomarnos un café y muy bien, muchas gracias, la foto y vámonos, ¿verdad? Eso no es extensión universitaria. La extensión universitaria es un proceso complejo, un proceso que se plantea desde algún enfoque teórico y luego a través de un instrumental metodológico se operacionaliza. Entonces, a nivel teórico es importante que aterricemos desde qué modelo, desde qué enfoque estamos entendiendo la extensión. Y la extensión desde la Escuela de Planificación se ha asumido desde el enfoque crítico dialógico, que algunos, digamos, rasgos muy concretos es que, bueno, se plantea del diálogo de saberes,
se plantea desde la horizontalidad en la relación universidad-sociedad, es decir, no estamos en el Olimpo de la academia, somos un actor más que acompaña los procesos, que construye de manera conjunta con las comunidades y, muy importante, que propone la autonomía de las personas en la toma de sus decisiones. No es la universidad imponiendo su visión de cómo resolver los problemas, son las personas que van a resolver sus propios problemas con apoyo de la universidad, con apoyo de la institucionalidad pública, de alianzas público-privadas, etcétera. Es una extensión que requiere un posicionamiento político, ideológico. La universidad no es neutra y propone más bien, y esa es la intención que tenemos nosotras, es aplicar, digamos, esta conjunto de rasgos del modelo crítico dialógico que ya mencionaba en la construcción de una sociedad mejor. Y como referentes teóricos me gustaría mencionar a Freire, por supuesto, el gran pedagogo, ¿verdad? Y también a Orlando Falsborda, que han sido como los dos grandes referentes, a partir de lo cual, ¿verdad? Muchas otras personas han generado propuestas teórico-metodológicas. Y bueno, para cerrar con ¿verdad? ¿Qué dicen compañeras, compañeros de otras carreras? Importantísimo que ya de un plano, digamos, más desde la confianza, los comentarios eran como, ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito tener esta oportunidad de ir a las comunidades, qué chiva, que todo año es verdad tener estos procesos de acercamiento que además nos marcan de por vida. Es decir, yo hoy, años después, 5 o 6 años después de haber estado en comunidad, sigo manteniendo contacto con gente de las comunidades y así mis colegas con sus respectivas comunidades y organizaciones. Uno vuelve a ir a la comunidad y de verdad que es muy lindo sentir ese calor humano, esos vínculos ya más desde el plano humano que se generan. Entonces, yo creería que, al menos desde mi experiencia, hay mucho potencial y mucho interés de estudiantes de otras carreras de tener procesos similares a los que tenemos nosotros en la carrera de planificación. Muy bien, tenemos que hacer una primera pausa, pero bueno, nos quedan un par de bloques más para seguir ampliando de esto y bueno, precisamente insistir en esto de la universidad se plantea de un principio un vínculo con las comunidades que tenemos que analizar y ver críticamente, ¿no? Y es parte de lo que estamos ahorita conversando con Rodrigo, pero vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos a Praxis TV, una extensión crítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, sus relaciones con la moral y el comportamiento humano en sociedad. Es por esto, en favor de la convivencia, donde la suma de las acciones forja la conducta humana y nuestras costumbres, que debemos actuar con responsabilidad, justicia y prudencia. Esto considerando que nuestras acciones tienen consecuencias incluso sobre nuestro entorno y nuestro porvenir. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica. Y continuamos en compañía de Carmen Monge y de José Rodrigo Conejo. Bueno, yo solo le digo Rodrigo, pero bueno, José Rodrigo Conejo. Conversando sobre este proceso de experiencias y bueno, y el impacto también de esas experiencias a un ejercicio
profesional, ¿no? Entonces, Carmen, te cedo la palabra para que empecemos con este segundo bloque. Escuchábamos cómo pasó Rodrigo por una experiencia de curricularización de la extensión prácticamente, digamos, desde el plan de estudios de la Escuela de Planificación y Promoción Social, y toda su experiencia en una zona fronteriza del norte de Costa Rica. Conocemos ese transitar, de hecho sabemos que hay un libro publicado sobre esa experiencia con la coautoría de Rodrigo, y también recientemente estuvimos en una presentación muy interesante que está trabajando un programa que surge en 1994 en la Escuela de Planificación también, que está actualmente dirigido por Alejandra Ávila, que se llama Cambios hacia un desarrollo integral y sostenible. Entonces quisiéramos conectar cómo fue esa experiencia docente, extensionista, con la práctica de esta experiencia de investigación extensionista que también tiene la Escuela de Planificación y de la que hoy formas parte. ¿Cómo ha servido, cómo sirve o cómo te sirvió todo ese constructo, ese conocimiento, esa experiencia extensionista para lo que están haciendo hoy en Cambios, el programa Cambios? Claro, hay que decir que la Escuela de Planificación, bueno, fue fundada en el 74, ya vamos a cumplir 50 años el próximo año y 50 años no es a la ligera, ¿verdad? Es decir, son 50 años de la aplicación, de poner en práctica y desarrollar y de construir esos vínculos con comunidades realmente de todo el país que nos generan un conjunto de saberes, un conjunto de herramientas, buenas prácticas en el cómo abordar los procesos comunitarios. Eso nos lo ha permitido sobre todo la extensión universitaria, este acercamiento comunitario, y ahí eso yo creo que ha permeado en mayor o menor nivel todo el quehacer de la Escuela de Planificación y Promoción Social, y este es el caso del programa Cambios, que desde su establecimiento en los 90 se planteó justamente recoger y tomar la batuta del mandato del desarrollo sostenible y aplicarlo a diferentes procesos. Y en este caso, el proyecto que hemos tenido en el marco del programa Cambios con las municipalidades ha estado permeado de todos estos elementos del modelo crítico ideológico de la extensión universitaria, es decir, nosotros no partimos de un enfoque verticalista, asistencialista, iluminista, donde nosotros les enseñamos a las municipalidades qué está bien, qué está mal. Nosotros no empoderamos a las municipalidades, realmente nosotros solamente ofrecemos, digamos, una metodología de aprender haciendo en donde con nuestros conocimientos técnicos y con los conocimientos técnicos también de las propias municipalidades, sus particularidades territoriales, culturales, la participación social de las comunidades de los diferentes cantones, es que se va construyendo ese proceso que le llamamos justamente aprender haciendo, es decir, aprendemos al hacer en ese vínculo de construcción conjunta y en ese vínculo de diálogo de saberes que es horizontal realmente, en donde la universidad no cumple ese rol, ¿verdad?, de imponer, de dictar cuáles son las cosas y el rumbo correcto de cómo orientar los procesos a nivel local. Entonces, realmente nosotros somos herederas de esa tradición que la escuela ya por años ha recogido, y realmente es muy rico porque lo conversábamos, que ya vamos como en automático, ¿verdad? Es decir, desde nuestra formación lo tenemos tan claro que a veces ni siquiera lo conversamos. Y ya cuando uno lo problematiza, bueno, dice, claro, esto que nosotros ya sabemos cómo hacer, obedece a que desde nuestra formación académica, desde la docencia, desde la extensión durante la carrera, se nos enseñó esta visión de cómo hacer las cosas. Entonces yo creería que es muy valioso y no es mérito, digamos, del programa Cambios Hoy, realmente simplemente estamos siendo herederos, herederas de esa tradición de la Escuela de Planificación desde la década de los 70. Rodrigo, ¿qué identificas como logros? Digamos, retomando un poco Cureña, que era ya más local, luego una experiencia más institucional. Estamos como en dos niveles, ¿no? Siempre con integración de actores de la base. ¿Qué emerge de este proceso? Digamos que es un proceso lento, ¿verdad? Que no es que se da de un día para otro.
¿Qué resultados han logrado? Por ejemplo, ¿qué resultados ves tangibles, digamos, un poco más visibles en Cureña? ¿Y qué ves con la institucionalidad que están trabajando hoy con municipios en Costa Rica? Sin duda, Carmen, son procesos lentos, son procesos de años y yo creo que ese es realmente el lugar correcto, ¿verdad? Es decir, no ir a la comunidad y salir y ya eso fue todo el proceso de extensión, no, son procesos que tardan tiempo, que tienen que madurar, que tienen que irse construyendo de manera conjunta en ese ir y venir, comunidad, institucionalidad, personas, liderazgos locales, etcétera. Entonces, Cureña yo creo que es una gran escuela, yo siempre digo que ha sido una gran escuela para muchísimas personas que tuvimos la oportunidad de hacer nuestras prácticas allá. De hecho, el año pasado publicamos un libro, este que tengo acá, Aprendizaje de la Extensión Universitaria, Caso Cureña, en donde tenemos diferentes personas coautoras y fue editado por Rita Gamboa, una académica catedrática de la Escuela de Planificación y Promoción Social. El libro es editado por la URA, entonces aprovecho el espacio por si lo quisieran revisar. Realmente acá intentamos justamente esa sistematización de la experiencia de Cureña, de una experiencia de años, en donde resultados concretos hay muchos. Ahí los pueden revisar, digamos, con mayor detenimiento y mayor profundidad, y sin embargo a mí me gustaría destacar digamos, grandes grupos de aprendizajes. Por un lado, desde la universidad, bueno, muchísimas experiencias de sensibilización, concientización respecto a otras realidades del país, realidades difíciles, como mencionaba al inicio. Eso por parte del estudiantado, pero por parte de la academia también, bueno, realimentar, fortalecer ese conjunto teórico-metodológico que está en los libros, que aprendemos y que cuando vamos a campo a veces todo se nos desarma, ¿verdad? Entonces, ha sido muy rico esa realimentación constante que ofrece el territorio para los saberes más académicos, más metodológicos, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Y del lado de las comunidades del distrito de Cureña también, bueno, habría que preguntarles a ellas, a ellos, ¿verdad? Pero eso fue parte del ejercicio de este libro, ir a hacer entrevistas, ir a conversar con la gente, bueno, de todos estos años que hemos trabajado allá juntos. ¿Qué ven ustedes? Y la gente lo que nos señala es, bueno, cosas muy concretas, como realmente una relación más directa con la institucionalidad pública. Hoy Cureña tenemos que decir que existe a nivel del discurso de la institucionalidad local, cuando hace años ni siquiera eso, ¿verdad? Instituciones que tenían que garantizar servicios públicos en la zona ni siquiera sabían dónde era Cureña, no llegaba a Puerto Viejo de Sarapequí. A mí me pasó, yo preguntaba, hola, ¿verdad? Por aquí es donde se toma el bus a Cureña, y la gente, Cureña, no, ni siquiera gente de Puerto Viejo, el mismo cantón, conocían de uno de sus distritos más grandes en extensión. Entonces, realmente bueno, a partir de ese trabajo conjunto con las comunidades hemos logrado que Cureña se ponga en el mapa, exista ese proceso de apropiación de las personas de las comunidades, de no tenerle miedo a exigirle cuentas a un jerarca del más alto nivel que va a visitar la zona muchas veces solo para tomarse la foto. Bueno, señor ministro, ¿a dónde está el acueducto que nos prometieron hace 10 años, verdad? ¿A dónde está? O sea, todos esos procesos que cuesta a veces cuantificar, ¿verdad? Que son más cualitativos. Son cosas riquísimas que yo creo que el proceso con Cureña a lo largo de estos años ha desarrollado. Ahí también pueden conversar con la académica Priscila Mena, quien ha liderado este proceso de acercamiento con las comunidades del distrito de Cureña. Y yo creo que eso nos sirve muchísimo en el hoy en el sentido por ejemplo, este proyecto de cambios en donde hemos capacitado a municipalidades junto con la NAME y la Universidad de Costa Rica en temas de planificación vial. ¿Y qué tiene que ver planificación vial, verdad? Caminos, obra pública, infraestructura con extensión universitaria, no se podría preguntar, ¿verdad? Cosas tan, en principio, diametralmente alejadas y tiene todo que ver realmente, tiene todo que ver en el sentido de que justamente todos estos saberes, aprendizajes de la extensión crítica, de la extensión dialógica, hemos tratado de implementarlos en los procesos de mediación pedagógica con las municipalidades, ¿verdad? Nuevamente, partir de lo que ellos ya hacen, de lo que ellas ya están haciendo en campo y no imponer nuestros conocimientos desde la academia. Sabemos que, bueno, ahí hemos tenido dificultades porque, bueno, es un proyecto conjunto, una UCR, entonces a veces, bueno, veíamos dificultades en el sentido de que
que la Universidad de Costa Rica de pronto no tiene esta experiencia que nosotros tenemos. Entonces, bueno, es como un ir y venir, ¿verdad? Y poner en común esos abordajes más horizontales para la creación en este caso, de planificación vial, ¿verdad? Desde esta perspectiva participativa, desde esta perspectiva que realmente parta de abajo hacia arriba, que reconozca, que atienda las necesidades más sentidas de la población y que se refleje al final, que es lo que hacemos, en planes viales, es decir, cómo vamos a invertir, cómo los gobiernos locales van a invertir los recursos públicos para atender, para mejorar su red vial cantonal. Entonces, yo creo que tiene todo que ver y más bien ha sido de gran valor agregado, y eso lo ha reconocido el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, esa sapiencia, dicen ellas y ellos, en el cómo nosotros trabajamos con las comunidades, porque se refleja realmente en la calidad de los productos que se generan, en la legitimidad de los procesos. No es, por eso yo soy muy crítico con este concepto del empoderamiento. Bueno, si yo me tengo que empoderar de algo es porque algo no me pertenece, porque yo no lo creé así. Es algo que es impuesto y que me tienen luego que convencer de que me pertenece. No, si realmente desde el inicio los procesos, las cosas que se hagan, parten de la necesidad sentida de la población, entonces a mí nadie me tiene que convencer de que eso es mío, porque es que yo lo construí. Entonces, sin duda que la extensión crítica ha sido un gran aporte, y yo creo que lo puede ser, tiene un gran potencial, digamos, de escalarse en otras instancias de la Universidad Nacional. Bien, Rodrigo, nos quedan un par de minutos para este segundo bloque, pero qué importante, no, posiblemente eso vamos a tener que llevarlo al tercero, pero qué importante pensar, digamos, esto que vos planteabas al inicio de tu respuesta, de esta relación con las comunidades, o sea, porque podemos separar la relación institucional con municipalidades y la relación particular con las comunidades más allá de la municipalidad, pero sobre todo este proceso en el cual entender y este proceso de facilitación de las universidades, de acompañamiento no asistencialista, no mesiánico, ¿no? Y que además tiene otro punto que me parece muy relevante, y es que las comunidades en el proceso de gestión y autogestión no se vuelven dependientes de la presencia de la universidad para reclamar y exigir sus derechos, ¿no? Y entonces vemos ahí un proceso que es importantísimo en el sentido de que si la universidad tiene que estar permanentemente en la comunidad, porque la comunidad no hace procesos de autogestión, quiere decir que algo está haciendo mal la universidad en ese proceso, ¿no? Entonces, quizá ahí nos queda un minuto y medio, pero quizá por ahí, Rodrigo, y tal vez en el segundo bloque podemos retomar, pero quizá por ahí, en términos de esta experiencia y cómo vos ves también precisamente esos procesos de gestión, autogestión, autoorganización de las comunidades siendo no dependientes de la presencia de la universidad. Eso es importantísimo y bueno, sí siento que hay como que problematizarlo, ¿verdad? No nos da tiempo acá, pero sí al menos poner algunos elementos sobre la mesa, y es en el sentido de eso, de que los procesos sí realmente surgen de las necesidades sentidas de la población, entonces no van a depender de la intermediación técnica, por ejemplo, de las universidades. Si yo planteo un proyecto desde la academia, luego se lo voy a vender a una comunidad, digamos que me lo compran, ojo el uso de los términos, ¿verdad? Me lo compran, participan al tiempo, termina el proyecto, termina el financiamiento, se va a la universidad y se cae el proceso, porque el proceso no es realmente de las personas. Entonces, hay que ponernos, yo creo que un poco más críticas y críticos en el sentido de ver desde dónde estamos entendiendo esto, ¿verdad? De garantizar, por ejemplo, la sostenibilidad de los procesos. Eso siempre yo creo que es una discusión muy larga de años, Carmen lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo garantizar de esta discusión de cuando nos vamos de la comunidad que los procesos continúen? Bueno, es que si los procesos son de la universidad, cuando la universidad se vayan, esos procesos se caen. Pero si los procesos son de la comunidad, acompañados por la universidad, por la institucionalidad, entonces yo creo que la cosa cambia. Y eso ha sido las lecciones de Cureña. Entonces,
creo que ahí hay que replantearnos como las preguntas que nos hacemos, cómo nos las hacemos y desde dónde las estamos viendo. Por ahí yo creo que podríamos encontrar un poco de pistas para realmente garantizar la sostenibilidad de los procesos comunitarios. Claramente porque en algún momento lo hemos mencionado por acá, Carmen, creo que la vez pasada en alguno de los programas lo hablamos, desde dónde nacen los proyectos, o sea, el proyecto y los objetivos se construyen en una computadora, en un escritorio, y después vemos a ver a cuál comunidad le cae, le entra la camiseta, ¿no? O lo hacemos al revés, ¿verdad? Lo otro también es las expectativas que nos ha generado de alguna manera el paradigma tradicional, que es muy funcionalista, de corto plazo, queremos ver resultados asombrosos que no existen, porque la comunidad más bien nos da pistas de cómo detener el tiempo y poner resistencia y lucha a un sistema que más bien no nos está conduciendo a ningún lugar, ¿no? Entonces, también es desestructurar eso, ¿verdad? Que está allí en el paradigma de cada uno. Y lo que decía Freire, ¿verdad? La invasión cultural vinculado a cómo yo llego y propongo el modelo de desarrollo que nosotros estamos concibiendo desde una mirada personal y desde una mirada bastante parcial y podríamos decir que errónea, ¿no? Porque es la forma en que estamos viendo el mundo, digamos, la parte ontológica, bastante injusta, podríamos decir, ¿verdad? O sea, se ponen aquí muchas cosas sobre la mesa, qué interesante. Vamos a hacer un corte, ya se puso bueno, ¿no? para ir al tercer bloque, pero vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos a Praxis TV, una extensión crítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica. Coproducción entre la Escuela de Filosofía y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional. Continuamos conversando con José Rodrigo Conejo Salas y con Carmen Monge, como ya es costumbre, ¿verdad? Una vez al mes en este espacio. Rodrigo, terminábamos el bloque anterior básicamente viendo uno de esos grandes desafíos a los que se enfrenta la universidad en los procesos de extensión. Bien mencionaba Carmen lo que implica esta idea de la inmediatez, o sea, de querer resultados inmediatos, de querer meter los procesos de extensión universitaria en mecanismos de producción
y paradigmas de eficiencia que no necesariamente, ¿no?, responden a lo que realmente deberían ser los procesos de extensión universitaria. Y claro, en medio de estos grandes retos, también encontramos un momento coyuntural en el que estamos, donde desde las mismas plataformas de gobierno cuestionan a la universidad misma respecto a los resultados de estos procesos, encasillándolos de nuevo en como si fuéramos, y como si los procesos de extensión también pudieran medirse como simples fábricas, ¿m? Donde se cuestiona los resultados de investigación porque no responden a los intereses del mercado, donde entonces ahora resulta que la extensión debería estar en manos hasta de ciertas organizaciones como si también fueran un producto de mercado más que se tiene que poner en venta, donde las necesidades y los derechos de las personas también resultan ser casi productos de mercado para que estén ahí, para poder justificar algunos presupuestos, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad?, bajo un embate enorme, ¿verdad?, al que se somete las universidades. Y por eso también la importancia de poder conversar con vos y con esta experiencia, y conversar con vos desde la experiencia como estudiantes, porque también a veces el discurso trata de decir que los estudiantes no los dejan eh, hablar y que hay una, bueno, etcétera, etcétera. Eso es un tema de otro programa y que a varios nos puede ocasionar cierta molestia de lo que dicen, ¿no? Pero eh, la importancia de lo que hemos conversado hoy en esos procesos, estos aprendizajes, ¿verdad? Ese trabajo con las comunidades, ¿verdad? Y entonces los desafíos a los que nos enfrentamos, externos, internos, que ya vemos, metodológicos, prácticos, teóricos. Entonces, José, tal vez si empezamos a movernos por ahí y bueno, continuamos la conversación ya en este bloque final del programa. Rodrigo. Creo que hay que empezar por, desde la universidad, tener estas discusiones en el sentido de legitimar el quehacer extensionista. Es un quehacer que, como bien planteaba Carmen y Esteban, no son procesos de un día para otro, son procesos de largo aliento que requieren, sí, indicadores, pero indicadores construidos en función de esas particularidades territoriales, culturales, de las personas, de las organizaciones comunitarias con las que nos estamos vinculando. Y son indicadores que no van a surgir en lo inmediato, son procesos de largo plazo. Y entonces ahí yo creo que tiene que ver algo con esa cuestión epistemológica de cómo estamos concibiendo ese vínculo con las comunidades, ¿verdad? Es decir, no podemos caer en la trampa de querer ya tener impacto, tener ya resultados concretos, cuantificables, de un año para otro. Entonces, creo que hay que empezar por legitimar el quehacer extensionista, entendiendo cómo lo estamos concibiendo, si es realmente desde una posición crítica, y luego entonces viendo qué es necesario para llevar a la práctica esta visión de la extensión crítica, que sin duda implica recursos económicos, recursos humanos de muy alta capacidad técnica y profesional. Y ahí caemos a una discusión, ¿verdad? Y es el financiamiento de la educación superior pública, en donde, bueno, estamos en una coyuntura de constantes ataques y creo que ahí nos toca a lo interno de la universidad empezar por legitimar la extensión universitaria, dejar de verla como esta cuestión residual de la docencia y la investigación, es decir, lo que no es docencia, lo que no es investigación, bueno, eso es extensión. No, es realmente un pilar fundamental del quehacer universitario. Entonces creo que pasa por convencernos a nosotras y a nosotros desde la universidad de la importancia fundamental que tiene la universidad, la extensión universitaria en el quehacer académico de todo lo que se hace desde la universidad, en este caso desde la Universidad Nacional. Muy bien, Carmen, aprendiste el micrófono. Cuando tuviste la práctica, bueno, son contextos distintos. Una cosa es que la universidad se traslade a una zona fronteriza, requiere desplazamiento, requiere transporte. Para mantener el estudiantado en esas comunidades estamos hablando de que no es una visita de una tarde, de una mañana, de unas horas, sino es presencia durante días.
la comunidad pone también contrapartidas, no solamente ese conocimiento. Vemos a la universidad participante de ese proceso de construcción cultural, sociocultural, pero vemos a la sociedad como coformadora del estudiantado. Vean que se va redimensionando la forma en que vemos la universidad de alguna forma. Rodri, ¿qué significó para ustedes la producción? Porque uno de los desafíos más grandes que estamos teniendo es que no solamente es ir y hacer ese intercambio para beneficio de esas poblaciones que lo requieren, porque no tienen acceso a conocimiento, no hay democratización de la ciencia, por así decir, de los avances, porque no, ya sea geográficamente, no lo tienen disponible por interseccionalidades como edad, sexo, tienen responsabilidades de sus familias, muchos factores que están interviniendo. ¿Qué significó recuperar ese conocimiento? Porque vean que de alguna manera la extensión redimensiona toda la universidad. Tú lo decías, trae conocimiento de vuelta, que tiene que ser utilizado, conocimiento que también reduce esa carga colonial de una universidad heredada, ¿verdad? Con una malla curricular prácticamente elaborada en función de contenidos de otros contextos. ¿Qué desafíos también representó producir a partir de ese conocimiento que tienen las comunidades? Sí, sin duda, yo pensaría que hay un desafío, digamos, como originario y es romper con esa episteme colonial desde la cual lamentablemente muchas veces partimos, ¿verdad? Es decir, desde cómo está concebida la universidad, su forma de organización interna, de cómo están concebidos los planes de estudio, sin duda que tiene ese sesgo y hay que reconocerlo y partir de ahí para justamente reconstruirlo. Porque no es una cuestión de, creo yo, de autoflagelarse, ¿verdad? Sino más bien de, bueno, reconocer lo que está mal, por qué está mal y sobre todo concentrarnos en cómo cambiarlo, cómo mejorarlo. Entonces, desde la producción hay muchísimos retos, ¿verdad? Si realmente queremos hacer producciones horizontales, éticamente bien planteadas, desde ese vínculo con las comunidades, bueno, eso eleva costos efectivamente, porque entonces tenemos que ir, venir, volver a ir a la comunidad, revisar el material que se genera, los términos, el enfoque, los abordajes. Entonces, sin duda que plantea desafíos, encarece procesos, pero si realmente queremos ser congruentes con esa aspiración de ser una universidad necesaria al servicio de las comunidades, sectores más excluidos históricamente, bueno, entonces seamos congruentes, tomemos el desafío y planteémonos cómo reconstruir y crear, digamos, productos, investigaciones, proyectos de extensión más responsables, más éticos y que además eso nos va a garantizar en el tiempo esa sostenibilidad que tanto a veces se anhela desde la universidad en los procesos comunitarios. Rodrigo, desde tu experiencia, habría que cambiar contenidos teóricos, digamos, replantearlos, cambiar la malla curricular, por ejemplo, de la carrera que cursaste. ¿Cómo ves críticamente hoy ese plan de estudios? ¿Realmente tenemos que hacer un desafío mayor o nada más con algunos pequeños, digamos, delinear cambios pequeños podemos lograr ese tránsito a la extensión? ¿Están todos los docentes de nuestra universidad orientados hacia lo que es extensión crítica en el marco de sus clases? Cuéntanos cómo ves hoy de manera crítica ese recorrido por la docencia. Yo desde mi experiencia, no solo como estudiante, sino también que tuve la oportunidad de ser dirigente estudiantil, entonces pude vincularme, digamos, con otras unidades académicas de la universidad. Debo decir que hay muchísimo camino por recorrer, en el sentido de que hace falta muchísima sensibilización, concientización crítica en el profesorado, en el personal en general de la universidad, en el sentido de realmente comprometernos con esta aspiración que es ser una universidad necesaria y trascender del lugar común, a veces del cliché que se vuelve, ¿verdad? Esta cuestión más discursiva de la universidad necesaria. Bueno, si realmente lo somos, asumamos ese compromiso y entonces actuemos en consecuencia. Yo sí creo que hace falta muchísimo compromiso, muchísima sensibilización en el personal de la universidad y nuevamente no es una cuestión de autoflagelarse, decir, ay no, qué mal estamos,
qué montón que hace falta, sino, bueno, reconozcamos la realidad tal cual es y planteemos entonces cómo superar, cómo mejorar, cómo fortalecer las capacidades de ese personal que sin duda tiene muchísimo por mejorar. Muy bien, se nos va el tiempo, Carmen, Rodrigo, pero bueno, muy importante lo que se menciona hoy. Eh, a ver, yo creo que se plantean una serie de retos, de perspectivas críticas respecto a lo que se está haciendo, y me parece muy relevante también tener, ¿verdad?, la participación de Rodrigo en este espacio, ¿verdad? Y poder hablar precisamente de estos aprendizajes. Valga el título del libro, ¿verdad? Que casi que nos lo apropiamos para el programa, pero que precisamente de eso trata, de los aprendizajes en la extensión. Y, a ver, y aprendizajes como tal, aprendizajes que implican lo negativo de lo que aprendemos, lo que no tenemos que repetir, lo que podemos mejorar y lo que se ha hecho bien, cómo replicarlo. Entonces, bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por participar hoy en este espacio y bueno, esperemos tener otra oportunidad para continuar conversando. Yo también agradezco este espacio, especialmente porque siempre tenemos voces distintas. Yo me quedo con una reflexión en torno a cómo la parte discursiva de nuestras universidades está tomada por competencias. Me quedo pensando si realmente cuando estamos hablando de esas competencias que más se perfilan para cumplir un rol laboral, si la extensión realmente cabe ahí, si realmente tenemos que hacer una transición, hacer un cuestionamiento de ese marco que hoy nos restringe, ¿verdad? Porque de alguna manera el profesorado está evaluando de acuerdo a esas competencias definidas que son muy perfiladas eh, para el mercado. Y hoy necesitamos definitivamente capacidades, si le podemos llamar así, destrezas, habilidades, valores, principios que nos permitan transitar a ser mejores personas, más allá de cuán aporte demos a la fuerza laboral. Entonces, agradezco el espacio. Muchísimas gracias de verdad, Rodrigo, por compartir con nosotros toda tu experiencia. Sí, yo encantado y les agradezco montones la oportunidad y agradecer nuevamente y reconocer, ¿verdad? Que el hecho de estos saberes que yo he logrado, digamos, adquirir a lo largo de la carrera, de mi experiencia de vida, han sido gracias a una universidad pública que pese a todas las críticas que podamos hacer, está ahí, existe, tiene financiamiento, se sostiene y da resultados. En una coyuntura como la que vivimos, hay que reivindicar eso todos los días. Y esta discusión que tenía Carmen, que planteaba Carmen, ¿verdad? De cara a las competencias y esas lógica narrativa, bueno, da para como 3 programas más y sin embargo yo creo que ahí la extensión universitaria tiene muchísimo que aportar en esa reflexión que sin duda tenemos que dar desde las universidades públicas, así que encantado, con todo gusto de estar en este espacio y les agradezco nuevamente a ustedes y a Praxis TV la oportunidad tan valiosa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, sí, es que el tema de las competencias tenemos que cuestionarnos la conceptualización misma, porque hablamos de competencias, ¿no? O sea, el lenguaje no se utiliza de manera inocente ni gratuita. Y eso es un detallazo que tenemos que tener en cuenta. Hay muchas cuestiones que hoy tratan de modificarnos por medio del lenguaje para aceptar otro montón de cosas. Hablar de colaboradores en lugar de trabajadores, por ejemplo. Tenemos para un montón de programas más. Pero bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Carmen, como siempre, un gusto compartir este espacio. Y muchísimas gracias a todas, a todos quienes nos acompañan. Y hoy nos vamos con esta canción del cantautor costarricense Kenneth Jiménez y esto que se llama La Protagonista. Hasta la próxima. Chao.
con un beso me enamora. Tú eres esa estrella a la que yo quisiera alcanzar. Tú, la protagonista de esta historia, la que cada instante me hace estremecer de un amor tan profundo que nunca imaginé sentir hasta que te conocí. Por ti atravieso el universo para alcanzar el fuego en tu corazón. En tus brazos siento calma y la vida no me alcanza. Contigo quiero estar una eternidad. Tú, la protagonista